gráfico con el tema migratorio, como dice Virgilio Piñera, un escritor cubano que ha fallecido, Cuba, esta isla y la fatalidad del agua por todas partes, ¿no? Porque es así, una isla es la fatalidad del agua por todas partes, te tienes que ir. Entonces, al triunfar la revolución, la clase, vamos a decir élite burguesa, se va del país. No es como lo que pasó en Venezuela, Bolivia, Ecuador, que los grupos, sobre todo en Venezuela, se ve que están claros, viven allí, triunfa un proceso revolucionario, pero ahí están. En Cuba se fueron todos, propiciados por la Guerra Fría, por las cosas de que si... Digo la Guerra Fría en todo su contexto porque en Estados Unidos se decía que se iban a comer a los niños, que le iban a hacer latas de carne. No, todo eso dijeron así. Eso, fíjate si no es mentira, que hay una cosa que se llama la Operación Peter Pan, que la propicia la Iglesia Protestante de Estados Unidos. Las familias en los años 60 mandaron a sus hijos de 5 a 12 años a Estados Unidos y le dijeron, nos reunimos después contigo, y después nunca se fueron, se quedaron en Cuba y sus hijos se fueron a Estados Unidos. Y las historias de esos procesos es una historia de un proceso migratorio muy muy duro, donde la gente vive hoy en Estados Unidos. Ellos son la famosa brigada Antonio Maceo, que regresa a Cuba constantemente, pero sus historias de vida son muy duras porque sus padres los mandaron a Estados Unidos así porque los iban a convertir en latas de carne. Eso es producto de la Guerra Fría, ¿no? En los 60. Entonces, en esos 60, con primero ese proceso tan complejo de las élites que se fueron, y que quien asume el poder es el grupo guerrillero, pero con toda la población, el pueblo, unido en el proceso revolucionario, provoca toda una reestructuración social. ¿Cuál es la reestructuración que se provoca socialmente? Se genera... Cuba no generó una institucionalidad, no fue como México. En México, la Revolución del 17, ¿qué pasó? Construyeron una constitución y fueron generando instituciones, ¿no? Y bueno, tantas instituciones generaron instituciones que duraron 70 años, ¿no? Y ahora volvieron. Porque, y si algo se caracteriza a México, es por ser muy fuerte en su institucionalidad, es muy fuerte. Cuba no es la característica del proceso revolucionario cubano. Triunfa la revolución y no generas instituciones, generas movimiento social. No es lo mismo, no les interesa tanto generar instituciones, porque son instituciones que funcionan en función del capital, y Cuba no se sabía para dónde iba. Tampoco Cuba pensaba que iba para el socialismo, ni mucho menos. Eso viene antes de los 70. Y entonces lo que se genera es movimiento social. ¿Cómo generas un movimiento social en Cuba? Agrupando a los grupos sociales. ¿En qué? En organizaciones sociales y de masas. Organizaciones de masas, así se llaman. ¿Qué son estas organizaciones? Por ejemplo, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, agrupa a los campesinos. La Central de Trabajadores de Cuba, agrupa a los trabajadores, pero los agrupa a todos. Y después lo divide en sindicatos internos, ¿no? La Federación Estudiantil de Enseñanza Media, agrupa a los estudiantes de enseñanza media, secundaria y prepa. La Federación Estudiantil Universitaria, agrupa a los estudiantes universitarios. Esta es muy vieja, es de los años 20, es una de las organizaciones más fuertes de Cuba, incluso en la actualidad contestataria, muy, muy importante, pero se reactiva también en los 60. Los comités de defensa de la revolución, los famosos CDR, que es una organización barrial para vigilar en la cuadra, para cuidar en la cuadra de lo que pasaba mucho en los 60 y los 70, que tendrían que ver con este tipo de acciones. No sé si ustedes conocen un poco de esta historia, pero en Cuba, por ejemplo, en los años 60, 70, lo mismo venía una lancha y ametrallaba el malecón, y ametrallaba un Cayo, y incendiaron en una ocasión una tienda departamental con un kinder adentro, horrible. Ese tipo de actos de sabotaje que hubo mucho en los 60 y los 70, propicia al inicio de los 60 que se cree esta organización que es barrial, como para que la gente estuviera atenta de este tipo de acciones, ¿no? Y permanece la organización, pero es una de las más mayoritarias del país. Y la última, que la he dejado para lo último porque es la que nos interesa, es la Federación de Mujeres Cubanas. Hay una organización que agrupa a todas las mujeres de manera voluntaria. Tú te integras a ella a partir de los 14 años si deseas, pagas una cuota mínima, 5 o 6, no sé, al cambio aquí en México debe ser así, 3 pesos, y
y ejerces acciones dentro de ella como mujer federada, se le llama. Ahora, ¿qué propició esta organización? Y es lo que me interesa. No me interesa cómo funciona hoy tanto. La verdad, este tipo de organizaciones también, como todo proceso revolucionario, se fetichiza, deja de cumplir su rol. Y eso no es lo que más me interesa hoy de la federación. La federación la federación en 1960 se fundó y propició siempre un sentido de que las mujeres tenían que tener un sentido de igualdad en la sociedad cubana. Igualdad. ¿Y cómo podemos tener igualdad? ¿Cuál fue la concepción que se introdujo? Y ahí es donde entra esta relación de que les digo ahorita que voy a explicar, de feminismo y marxismo, ¿no? Fue la concepción más tradicional del marxismo, ¿no? La visión de que somos iguales, y como somos iguales tenemos que trabajar todos de manera igualitaria, incluso el ceder a puestos de ser directivos, todo igual las mujeres, pero todo el proceso lo que generó fue la doble jornada laboral de la mujer, ¿no? Trabajas en el trabajo y en la tarde llegas a la casa y trabajas con los hijos, ¿no? Tienes que llevarlo a la escuela, tienes que hacer la tarea, tienes que atenderlo, no sé qué, entonces te toca todo, te toca la casa, el trabajo doméstico que no es remunerado y el laboral. Y en el laboral, en un proceso como un proceso revolucionario efervescente, no, tienes que ser miembro del sindicato y tienes que ser dirigente del sindicato y es muy interesante. Hay una película de cubana, ¿conocen el cine cubano? No, ¿qué conocen? Nada. Hay una película muy linda cubana que se llama Retrato de Teresa, debe estar por ahí en YouTube, que es preciosa, que refleja esta relación de cómo ella se integra, ¿no? Ella tiene 2 hijos chiquitos, o 3 creo, no recuerdo, y con su esposo, y ella se integra tanto a todo el proceso revolucionario, a la fábrica, el sindicato, se mete a una obra de teatro en la fábrica, se mete a tantas cosas, entonces el marido se ataca, ¿no? Llega un momento que él ya no puede más porque ella no está cumpliendo los roles del hogar. Y es toda la discusión y la pelea de ellos, no discusión, bueno, el golpe y todo, pero no me refiero solo a eso, ¿no? La película es ese proceso en que se integra a esa sociedad revolucionaria en construcción y cómo él todo el tiempo, no es que le quiera poner barreras, sino que él dice, no, ya no estás acá, ya no eres parte de lo que éramos, ¿no? Y la quiere tener aquí, y bueno, si haces lo otro, lo haces, es tu problema, pero lo de la casa, ¿no? Y toda esa discusión al punto que se separan, ¿no? Entonces, además son un par de actorazos, que yo se los recomiendo mucho, son de los mejores actores de Cuba, Adolfo Obrador, y ya murió, y se me olvidó el nombre de ella, que está viva, y es una de las mejores actrices cubanas, ahorita me acuerdo. Y es muy buena película. El cine cubano refleja mucho los procesos en Cuba, históricos, de lo que ha pasado en Cuba con el tema de la mujer. El cine. Si tú quieres saber qué ha pasado con la mujer en Cuba, puedes venir a ver cine, 60, 70, 80, y siempre vas a encontrar alguna película que refleja esto. Hay otra por ahí que refleja mucho, se llama De tal palo tal astilla, que la chica es hija de un campesino y él es presidente de una cooperativa y ella quiere ser presidente de una cooperativa y quiere hacer todo lo que hace su papá en la cooperativa. Y entonces todo el mundo así, bueno, como una mujer va a hacer este tipo de labores, ¿no? Bueno, son así reflejos en el ámbito cultural que son interesantes y que reflejan lo que iba pasando en la sociedad cubana. ¿Qué fue pasando? Lo que fue pasando en muchos otros lugares, ¿no? Un status quo, un establishment, un Estado que asumió en su discurso, y no solo en su discurso, sino en su legislación posteriormente, y en su proyección institucional, que las mujeres eran iguales que los hombres y que podían trabajar, podían hacer todo esto. Ahora, una cosa es asumirlo el discurso y otra cosa es que eso se viera plasmado en la realidad. Yo lo que sí creo, la mujer cubana entró al proceso laboral de una manera casi 95%. Entró a estudiar en un 95%. Acceso al estudio, al trabajo, sí tuvo. El tema es la concepción cultural de lo patriarcal. Eso no ha cambiado. Eso no cambia del todo ni ha cambiado tanto. No ha cambiado del todo ni ha cambiado tanto. Yo tengo un amigo que incluso viene aquí a la maestría, un compañero, profesor cubano, que dice, a mí no me pueden decir que yo soy machista, ni que en mi casa hay patriarcado, porque yo hago todo lo que tengo que hacer en la casa, y no me digan que en Cuba no se ha avanzado en eso, porque yo en mi casa
No, tengo que hacer todo y lo hago todo con mucho gusto y yo no exploto a mi mujer. Y el que me diga que yo exploto a mi mujer, no es así. Y es un chico de mi edad, que tiene 38, 39 años, salud. Tiene una esposa y tiene un hijo. Y viene formado de una familia que fueron como nuestros padres, que fueron los que tenían 15 años cuando fue la revolución. ¿De qué estamos hablando? Sí hay un cambio de concepción cultural, pero no en todos. Y no deja de haber machismo, patriarcalismo, no deja de existir. Además, esto no solo lo ves en la familia en una cuestión diaria, lo puedes ver a nivel gubernamental. ¿Cuántas mujeres dirigen el país? ¿Cuántas mujeres son diputadas? ¿Cuántas mujeres son miembros, dirigentes a nivel provincial? En Cuba es municipio, provincia, nación. Siempre los porcientos son menores que los hombres. Siempre, siempre. Aunque han crecido mucho, pero son menores. A nivel del Parlamento cubano, por ejemplo, en la actualidad, sí hay una proporción muy, muy alta. ¿Por qué? Pero eso es porque el Parlamento cubano tiene toda una política de cuotas, de decir, tienen que entrar negros, mujeres, jóvenes, campesinos, tipo, esto se llama en derecho constitucional una visión corporativa del Parlamento. Entonces, la selección de los diputados, que no es una selección porque la gente los vota, pero la selección de las candidaturas intenta de que haya un equilibrio de género, de raza, que la raza no existe, pero vamos a decir así, del tema del... En Cuba es muy importante el negro y las personas que somos mestizas, ¿no? Bueno, yo me digo mestiza, pero estoy, no sé. En el tema de las mujeres es el primero que evalúan, y ahí el Parlamento sí está a la mitad. Está a la mitad. Pero eso es intencional, ¿no? Eso es intencional. Pero bueno, ¿a dónde quiero ir llegando con esto? En los años 60, porque ya me desvié y di elementos más adelante. En los años 60, esos movimientos sociales generaron un movimiento dedicado a la mujer, con ese sentido. Tenemos que tener igualdad, ¿no? Y todas tenemos que ir accediendo a lo que no teníamos antes. Y yo sí creo que se avanzó en dos rubros fundamentales: educación y trabajo. Educación y trabajo. De hecho, si hoy incluso tú vas a la universidad, a estadísticas en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Derecho hay más mujeres que hombres. Entras por el examen de ingreso y somos más inteligentes, parece. No sé, eso dice. Bueno, es que están ahí las estadísticas, hay más mujeres que hombres en la universidad. Pero no sé si eso aquí se da también, lo que es un hecho, pero eso te da la medida de que si hay muchas mujeres profesionales, eso no es un problema en Cuba. Pero sí sigue siendo un problema el tema de que no deja de haber una cultura patriarcal. Sí hay una cultura patriarcal. Desde la familia hasta los últimos... Ahora, ¿en qué sentido cultura patriarcal? Bueno, machismo, del quehacer cotidiano, de la atención a los hijos, de la responsabilidad, de la paternidad y la maternidad. Eso todavía se puede ver en algunos aspectos, se pudo ver mucho en los 60, en los 70, en los 80. Yo creo que las generaciones actuales tienen menos incidencia en esto, menos, vamos a decir, hay más paridad en la relación de matrimonial. Pero estoy hablando solo de las mujeres, no me he metido todavía en el tema de la diversidad sexual, ahorita vamos allá. Hay mucha más paridad, y es muy interesante lo que ha venido ocurriendo, de que hoy por hoy tú no sientes igual en una pareja heterosexual un proceso de dominación masculino-femenino tan claro como se puede ver en otros países de América Latina. No es igual, no es igual. Y eso es un proceso de construcción de estos 55 años. Y fue un proceso que se metió y dirigido desde el inicio de la revolución a partir de la propia organización de la Federación de Mujeres Cubanas. Esta organización era dirigida por Vilma Espín, que era la esposa de Raúl Castro, quien es el presidente hoy. Ella siempre fue la dirigente de esta organización, y esta organización fue desde donde nació todas las políticas de implementar políticas de diversidad sexual en Cuba, de protección a la comunidad LGTBI. Por eso también voy a la FMC para poder caer en este movimiento social y en todo este proceso de estos grupos. Bueno, creo que por ahí ya con las mujeres terminamos. De las concepciones, como les decía, sí hay una concepción bastante
muy pegada al marxismo con el tema de la igualdad hombre-mujer. El tema es que culturalmente yo creo que la mujer ha tenido un papel fuerte en la sociedad cubana, y tampoco, a pesar de los patriarcalismos, sí ha avanzado mucho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con respecto a la comunidad LGTBI? Porque yo digo, bueno, la conferencia era género y diversidad, era hablar un poco de las dos cosas también. Bueno, acá ha habido otros procesos con esta comunidad, ¿no? Con todos los grupos, y también desde el inicio de la revolución hasta la actualidad, el proceso ha sido muy complejo, muy diferente, muy cambiante. Siempre Cuba ha sido acusada de que discriminó mucho a los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Esto ocurrió en un momento determinado que ahora les voy a explicar. En los 60, el pensar en lo homosexual, y no encuentras, yo he rastreado por mis estudios doctorales también, el pensamiento crítico de los 60 cubanos, y pensar lo homosexual, pensar el hecho de la mujer, sí, sobre la mujer hay mucho escrito, hay mucho discurso de dirigentes, puedes encontrar el tema este de la igualdad muy presente en el discurso cotidiano y en el discurso del pensamiento crítico de los 60. Bueno, Simón de Beauvoir estuvo en Cuba con Sartre, se entrevistó con Che, eso lo pueden ver en internet, las fotos. No hay mucho más que en las fotos, no hay mucho más que del encuentro. Justo se entrevista con el Che y no con Fidel. Yo me preguntaría por qué, no lo sé. Digo, Che era muy importante, y era muy importante en ese momento, pero Fidel era el dirigente, era el jefe. Y bueno, siempre Fidel ya ha dicho que en esa época estaba tan metido en todo el proceso de la Guerra Fría y el enfrentamiento con Estados Unidos que no daba tiempo mucho. Pero bueno, ¿qué pasó en los 60? En los 60, con respecto a todas estas comunidades, pasó algo en Cuba muy peculiar. A partir de los años 65 se generaron unas cosas, y es una parte de la historia de la Revolución Cubana que hay que decir, hay que denunciar, hay que criticar, pero no hay que ocultar, no podemos ocultarlo. Se generaron unos campos de trabajo que se llamaban UMAP, Unidades Militares de Apoyo a la Producción. En el 65 empezaron estos campos, y ¿a quiénes metieron ahí? A homosexuales, lesbianas, gente de la cultura que pareciera que estuviera también en el mundo que fueran homosexuales o lesbianas, pero que fueran críticos, ¿no? Que fueran de pensamiento mucho más liberal. Fue esto lo que ocurrió. Las llamadas UMAP, es un capítulo negro de la Revolución Cubana, es horrible. Parece que funcionaron como 3 años, del 65 al 67, no más. Y fue una cosa que ocurrió, no sé si ustedes vieron hace 3 años una entrevista que hizo Carmen Lira, la directora de la jornada Fidel, y le pregunta sobre esto. Y él dice que él asume toda la responsabilidad, que él estaba tan sumergido en el tema con el conflicto con Estados Unidos que él no sabe quién tomó esa decisión. Él lo dice, ¿quién habrá hecho eso? Porque además se describe muy claramente. ¿Quién habrá hecho eso? ¿Quién tomó esa decisión? Porque yo no tengo nada contra los homosexuales, nunca he tenido nada contra ellos. Y se queda pensando y dice, bueno, pero ¿por qué vas a buscar responsable? El responsable soy yo, porque el dirigente, y asumo toda la responsabilidad histórica y de ese momento. Y deja saldado el tema con una declaración que es pública, porque es una entrevista pública, deja saldado el tema y lo cierra y dice, bueno, ya, estemos un poco en paz con ese tema, porque ya que fue un error, pero ya tú no puedes echarlo para atrás, ya ocurrió, ¿no? Estas cosas de la UMAP es producto de una visión homofóbica horrible dentro propia también de Cuba, propia de todo el sistema, de todos los países latinoamericanos. En los años 70, aunque ya las UMAP no existían, entró un periodo que se llamó el quinquenio gris, que es también de censuras culturales. ¿De qué estoy hablando? De un proceso que se da en Cuba, político e ideológico, relacionado a la relación de Cuba con la Unión Soviética. Cuba en los 60 fue independiente hasta los 70 en la medida en que económicamente pudo serlo. Cuando ya no pudo serlo más, producto del bloqueo de Estados Unidos y de la Guerra Fría, tuvo que hacer un giro hacia la Unión Soviética y buscar con la Unión Soviética recursos económicos. Cuando tú buscas recursos económicos y te haces, vamos a decir, partner de un grupo, pues también hay fidelidad política. Y eso era parte de lo que se planteaba internamente. Las políticas culturales con censura, burocratismos, y dentro de esa censura y esos burocratismos, el famoso quinquenio gris del 70 al 75,
censuró mucho todo tipo de literatura y de producción cultural que viniera del mundo homosexual. Eso también pasó. Eso es lo que por ejemplo, Carlos Monsiváis criticaba mucho de Cuba, ¿no? Si ustedes han leído alguna vez a Carlos Monsiváis, me imagino que sí lo conocen, ese sí, ¿no? Ese sí, ¿no? ¿Tampoco? Sí.